Hola mis hermanos y hermanas, la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos de nuevo al canal Mensaje de Jesús. Hoy vamos a revelar verdad espiritual que puede parecer contraintuitiva para el mundo, pero que tiene sentido completo en plan divino de Dios para aquellos que Él ha apartado. La poderosa realidad de que para el elegido de Dios, vida con propósito pleno, con autoridad espiritual manifiesta, con cumplimiento del llamado, a menudo verdaderamente comienza después de los 40 años de edad. ¿Has escuchado la expresión popular, la vida comienza a los 40? El mundo la usa superficialmente, vinculada a cambios de estilo de vida o nuevas búsquedas personales. Pero para nosotros que fuimos llamados según su propósito, esta frase lleva inmenso peso y profundidad espiritual. No se trata de crisis de mediana edad, sino sobre cumplimiento del tiempo de Dios, sobre maduración de proceso que Él comenzó en ti mucho antes. Si estás acercándote a 40 o ya has pasado esta marca y sientes que algo está cambiando, que nueva intensidad espiritual está emergiendo, que peso de llamado se vuelve más real, o que piezas del rompecabezas divino en tu vida finalmente están cayendo en su lugar, entonces este mensaje es directamente para tu espíritu. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: 9 razones por las que vida de elegido comienza después de 40 años. Vamos a explorar 9 razones espirituales profundas por las que esta edad es tan significativa en jornada de elegido. Estas razones no son meras coincidencias psicológicas o sociales, son manifestaciones de obra soberana de Dios, preparando y posicionando sus siervos para pico de su plan. Al final de este mensaje, entenderás por qué Dios tiene reloj diferente para sus elegidos, por qué años que pensaste fueron desperdiciados fueron en realidad preparación esencial, y por qué tu mayor impacto puede estar aún adelante de ti. Dale like inmediatamente y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Esto declara que estás listo para entender tiempo de Dios para tu vida. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros elegidos que necesitan esta revelación. Comenta tu ciudad ahora. Antes de sumergirnos en estas verdades liberadoras, si te identificas como elegido y buscas profundizar tu comprensión de maravillas divinas, deja tu like en video ahora. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús inmediatamente y activa campana para no perderte ninguna revelación. Escribe en comentarios: soy elegido descubriendo tiempo de Dios. Comencemos a revelar estas 9 razones. Verás que muchos de grandes hombres y mujeres usados por Dios en Biblia tuvieron sus ministerios más impactantes, sus mayores revelaciones y cumplimiento de sus promesas divinas precisamente en esta etapa de vida o incluso después. Dios tiene reloj diferente para sus elegidos, reloj sincronizado con maduración del Espíritu y preparación para llevar gloria y responsabilidad de su reino. Entender estas 9 razones transformará tu perspectiva sobre paso de años. Lo que el mundo ve como declive o estancamiento, comenzarás a ver como preparación final y liberación inminente de propósito. La primera y fundamental razón espiritual por la que vida de elegido a menudo gana nueva dimensión después de 40 años, es que para muchos esta edad marca conclusión de largo y necesario ciclo de preparación en desierto. El desierto, en lenguaje bíblico y espiritual, no es solo lugar físico, sino temporada de aislamiento, prueba, aprendizaje y dependencia total de Dios, lejos de distracciones y dependencia humana. Biblia nos muestra patrón recurrente de preparación en desierto, a menudo asociado con periodos de 40 años o múltiplos de 40. Pueblo de Israel pasó 40 años en desierto antes de entrar a tierra prometida. Deuteronomio 8:2. Moisés pasó 40 años en desierto de Madián como pastor, antes de ser llamado por Dios en zarza ardiente a los 80 años para liderar Israel. Hechos 7:30. Jesús pasó 40 días en desierto antes de comenzar su ministerio público con poder. Mateo 4:1-2. Para elegido, primeros 40 años de vida pueden verse como su propio desierto particular,
periodo donde Dios permite u orquesta circunstancias que rompen autosuficiencia, revelan debilidades de carne, enseñan a escuchar su voz en medio de silencio y escasez, y forjan carácter resiliente totalmente dependiente de Él. En este desierto, Dios trata con arrogancia, impaciencia, búsqueda de validación humana y apegos mundanos. Permite pruebas financieras, desafíos en relaciones, frustraciones de carrera, crisis de fe, todo para despojar al elegido de todo lo que no es de Él y enseñar que verdadera fuerza, provisión y dirección vienen solo de arriba. A los 40 años o cerca de ello, muchos elegidos han alcanzado punto de maduración en este proceso. Han aprendido lecciones que solo desierto puede enseñar. Fe ha sido probada y refinada como oro. Dependencia de Dios se ha convertido en forma de vida, no solo concepto teológico. Voz del Espíritu Santo se ha vuelto más clara en medio del ruido del mundo. Déjame compartir testimonio que ilustra este principio de desierto poderosamente. Conocí hombre llamado Tomás hace unos 7 años cuando tenía 42 años. Su historia es imagen perfecta de preparación en desierto. Tomás creció en hogar cristiano, fue apasionado por Dios desde juventud y creyó que fue llamado a ministerio. A los 22 dejó todo para asistir a seminario, convencido de que su llamado se manifestaría inmediatamente. Se graduó con honores, lleno de conocimiento bíblico, elocuente en predicación, dotado en enseñanza. Pero puertas para liderazgo ministerial no se abrieron. En cambio, durante siguientes 18 años, desde edad 24 hasta 42, Tomás trabajó en empleo secular que no tenía nada que ver con su llamado. Enseñó historia en secundaria. Año tras año, aplicó a iglesias, envió su currículum a organizaciones ministeriales. Se ofreció como voluntario en todas partes, esperando que alguien reconociera su llamado y le diera plataforma. Pero respuesta fue siempre la misma. Todavía no. Espera, este no es tu tiempo. Esos 18 años fueron desierto de Tomás. Luchó con decepción intensa. Cuestionó si realmente había escuchado a Dios o solo imaginó su llamado. Batalló amargura mientras veía personas más jóvenes, menos calificadas, obtener posiciones ministeriales que creía estaban destinadas para él. Su matrimonio sufrió bajo presión de sueños incumplidos. Su fe fue probada hasta punto de quiebre. Hubo noches en que lloró ante Dios, preguntando por qué unción que sentía tan fuertemente estaba siendo desperdiciada enseñando historia secular a adolescentes desinteresados. Pero Dios estaba trabajando. En ese aula de desierto, Dios estaba rompiendo arrogancia de Tomás. Había graduado de seminario pensando que sabía todo. Desierto le enseñó que no sabía nada aparte de dependencia completa de Dios. Dios estaba tratando con su necesidad de reconocimiento. Quería plataforma para ser visto y validado. Desierto despojó ese deseo hasta que servir a Dios en oscuridad fue suficiente. Dios estaba forjando perseverancia. Cualquiera puede mantenerse emocionado por año o 2, pero 18 años de fidelidad cuando nada está sucediendo, eso requiere resistencia sobrenatural que solo desierto produce. A los 41 algo cambió. Tomás no entendió que cambió, pero repentinamente puertas comenzaron a abrirse. Pequeña iglesia en vecindario en lucha le pidió que llenara como pastor interino. Aceptó, esperando estar ahí 3 meses. En 6 meses, iglesia se había triplicado. En un año, avivamiento estalló que se extendió a comunidades circundantes. Tomás, ahora 42, se encontró liderando movimiento que estaba impactando miles. Preparación en desierto tenía sentido. ¿Los 18 años enseñando en secundaria? Dios usó eso para desarrollar sus habilidades de comunicación de maneras que seminario nunca pudo. Enseñar a adolescentes desinteresados le enseñó cómo hacer verdad convincente. Las luchas financieras le enseñaron a confiar en provisión de Dios para que cuando lideró iglesia nunca tomó decisiones basadas en dinero, sino en dirección de Dios. El rechazo de iglesias prestigiosas lo liberó de preocuparse por aprobación humana para que pudiera hacer cosas radicales que otros no se atreverían.
Cuando le pregunté a Tomás qué cambió a los 41, dijo: nada y todo. Nada cambió externamente. Seguía siendo misma persona, mismo conocimiento, mismos dones, pero todo cambió internamente. De cierto había hecho su obra, había despojado todo lo que no era de Dios. Había matado mi necesidad de reconocimiento, había refinado mi carácter, había enseñado dependencia absoluta. Y cuando Dios vio que preparación estaba completa, cuando vio que podía confiar en mí con plataforma sin que me corrompiera, entonces abrió puertas. La razón por la que muchos elegidos ven explosión de propósito alrededor de 40 es porque Desierto finalmente terminó su obra. Historia de Tomás no es única, es patrón de Dios para muchos. El desierto antes de 40 prepara. Liberación después de 40 manifiesta lo que Desierto forjó. Si estás en desierto ahora, no lo desprecies, no lo resistas, somete, aprende, permite que haga su obra, porque cuando conclusión llegue estarás listo para lo que Dios ha preparado. Esta es primera razón por la que vida de elegido a menudo comienza verdaderamente después de 40. Es conclusión de preparación en desierto. La segunda razón espiritual por la que vida de elegido gana profundidad después de 40 es maduración del alma y espíritu, que generalmente alcanza nivel de profundidad y estabilidad alrededor de esta edad. Mientras cuerpo físico puede estar alcanzando su pico y comenzando declive gradual alrededor de 40, alma y espíritu del creyente, especialmente elegido, a menudo están alcanzando nuevos niveles de madurez, fortaleza y claridad. Biblia habla de esta madurez espiritual progresiva. Efesios capítulo 4 versículos 11 a 13 describe propósito de dones ministeriales: capacitar a santos para obra de servicio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a varón perfecto, a medida de estatura de plenitud de Cristo. Este proceso de alcanzar madurez, medida de plenitud de Cristo, no sucede de noche. Requiere tiempo, experiencia, pruebas y refinamiento. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 2 menciona que Pablo no pudo hablar a corintios como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les dio leche, no alimento sólido, porque no podían recibirlo. Hay niveles de madurez espiritual. Niñez espiritual necesita leche. Madurez espiritual puede manejar alimento sólido. Hebreos capítulo 5 versículos 12 a 14 expande esto. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Cualquiera que participa de leche es inexperto en palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Nota frase: por uso tienen sentidos ejercitados. Madurez espiritual viene por uso, por experiencia, por ejercicio repetido de fe a través de pruebas. No puedes apresurar este proceso. Joven de 25 años, sin importar cuán dotado, todavía no ha vivido suficientes ciclos de fe, prueba, liberación, para tener profundidad de madurez que viene con décadas de caminar con Dios. A los 40, elegido típicamente ha pasado por suficientes pruebas para desarrollar madurez real. Ha visto suficiente fidelidad de Dios para tener fe estable. Ha fallado suficientes veces para tener humildad genuina. Ha sido refinado por suficientes fuegos para tener carácter probado. Esta madurez se manifiesta de maneras prácticas: capacidad de permanecer calmado en crisis que habrían causado pánico a los 25, sabiduría para discernir voz de Dios de otras voces, paciencia para esperar tiempo de Dios en lugar de forzar puertas, humildad para admitir cuando está equivocado y cambiar de curso, profundidad de vida de oración, que viene de años de intimidad con Dios. Esta madurez también significa que alma del elegido ha sido trabajada. Las heridas emocionales del pasado han sido sanadas en gran medida. Las inseguridades que impulsaban comportamiento en juventud
han sido confrontadas. Las motivaciones han sido purificadas. El carácter ha sido fortalecido. Hay estabilidad emocional y espiritual que jóvenes simplemente no pueden tener todavía porque no han vivido suficiente vida para desarrollarla. Esta es razón por la que Dios a menudo espera hasta alrededor de 40 o después para liberar plenamente a sus elegidos en sus llamados. No porque no confía en sus dones, Él los dio, sino porque necesita saber que cuando vienen pruebas, presiones, tentaciones y responsabilidades que acompañan plataforma mayor, elegido tiene madurez de alma y espíritu para manejarla sin colapsar o corromperse. Moisés tenía dones de liderazgo a los 40, pero no tenía madurez de alma. Por eso mató egipcio y tuvo que huir. A los 80, después de 40 años adicionales de refinamiento en desierto, tenía tanto dones como madurez para liderar millones. David fue ungido rey siendo joven, pero no tomó trono hasta décadas después. En medio, fue refinado en cuevas, persecuciones y pruebas que maduraron su alma. Cuando finalmente se convirtió en rey, no solo tenía unción, sino también madurez para manejarla. Si tienes 40 o más y miras atrás y ves cómo Dios ha madurado tu alma, cómo has crecido en estabilidad, discernimiento y profundidad espiritual, esta es segunda razón por la que tu vida en plenitud está comenzando ahora. Tienes no solo dones, sino madurez para manejarlos sabiamente. La tercera razón por la que vida de elegido a menudo florece después de 40 es perfección del discernimiento espiritual. Discernimiento, capacidad de distinguir entre verdad y error, entre voz de Dios y otras voces, entre espíritu de Dios y otros espíritus, es don espiritual crítico. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10, lo lista entre dones del espíritu, discernimiento de espíritus. Este don está presente desde inicio en muchos elegidos, pero su perfección, su agudización a punto donde se vuelve arma precisa, generalmente requiere décadas de desarrollo. ¿Por qué? Porque discernimiento verdadero se desarrolla a través de experiencia. Aprendes a reconocer voz de Dios oyéndola repetidamente a través de años. Aprendes a detectar engaño siendo engañado y aprendiendo señales. Aprendes a percibir atmósferas espirituales caminando a través de muchas diferentes situaciones. A los 25, elegido puede tener sensibilidad a cosas espirituales, pero carece de experiencia para interpretar correctamente lo que siente. A los 40, después de décadas de caminata con Dios, discernimiento se ha afilado. Pueden sentir cuando algo está mal, incluso si no pueden articular por qué. Pueden detectar falsedad en enseñanza, incluso si suena bíblica en superficie. Pueden percibir cuando puerta es de Dios o simplemente oportunidad humana. Esta perfección de discernimiento es invaluable para ministerio efectivo. Líder sin discernimiento puede ser engañado por personas con motivos ocultos. Maestro sin discernimiento puede propagar error sin darse cuenta. Profeta sin discernimiento puede confundir emociones propias con voz de Dios. Pero elegido con discernimiento perfeccionado puede navegar campo minado espiritual con precisión. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice que alimento sólido es para maduros, para aquellos que por práctica tienen sus sentidos entrenados para discernir bien y mal. Nota, por práctica. Discernimiento viene por práctica. Joven de 20 años no puede tener discernimiento perfeccionado porque no ha tenido suficiente práctica. A los 40, después de 2 décadas de práctica, discernimiento ha sido entrenado. Jesús demostró discernimiento perfecto. Conocía lo que había en hombre. Juan capítulo 2, versículo 25. No necesitaba que nadie le testificara sobre humano, porque sabía lo que había en humano. No fue engañado por apariencias. Vio a través de fachadas. Discernió motivaciones. Apóstoles desarrollaron discernimiento con tiempo. En Hechos capítulo 5, Pedro discernió que Ananías y Zafira estaban mintiendo al Espíritu Santo. Este nivel de discernimiento no vino inmediatamente. Vino después de años caminando con Jesús, experimentando Espíritu Santo y aprendiendo a reconocer su voz y presencia.
Pablo demostró discernimiento perfeccionado cuando confrontó a Pedro en Antioquía. Gálatas capítulo 2. Vio hipocresía que otros perdieron. Discernió peligro espiritual en comportamiento de Pedro que habría dañado evangelio. Si estás alrededor de 40 o más y notas que tu capacidad de discernir espiritualmente ha aumentado dramáticamente, que puedes sentir cosas que otros pierden, que Dios te da perspicacia sobre personas y situaciones, esta es tercera razón por la que estás entrando a plenitud de propósito. Discernimiento perfeccionado te hace instrumento preciso en manos de Dios. La cuarta razón por la que elegido a menudo alcanza nuevo nivel después de 40 es integración de experiencia de vida con palabra de Dios que crea sabiduría única. A los 20 o 25 puedes conocer Biblia intelectualmente. Puedes citar versículos, explicar doctrina, predicar sermones. Pero conocimiento de Escritura está en tu cabeza, no profundamente integrado con experiencia de vida. A los 40, después de vivir a través de pruebas, victorias, fracasos, liberaciones, has visto palabra de Dios probada en fuego de vida real. No solo sabes que Dios provee porque leíste versículo, sabes porque has visto su provisión en tus propias temporadas de escasez. No solo sabes que Dios sana porque está en Biblia, sabes porque Él te sanó. No solo sabes que Dios libera porque dice que lo hace, sabes porque te liberó. Esta integración de verdad bíblica con experiencia vivida crea sabiduría que no puede ser aprendida de libros. Es sabiduría que viene de ver fidelidad de Dios a través de décadas. Job, capítulo 12, versículo 12 dice: En los ancianos está la sabiduría, y en la larga edad la inteligencia. Hay conexión entre años vividos y sabiduría adquirida. No automática, porque algunos envejecen sin ganar sabiduría. Pero para el elegido que ha caminado fielmente con Dios a través de años, experiencia se convierte en sabiduría. Salmo 90, versículo 12 dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Contar días, vivir años con intención, trae sabiduría al corazón. A los 40, elegido ha contado suficientes días para tener sabiduría real. Han visto que perseguir riqueza no trae satisfacción como prometió mundo. Han visto que fama es vacía. Han visto que poder corrompe si no está bajo autoridad de Dios. Han visto que relaciones humanas fallan, pero Dios permanece fiel. Han visto ciclos de siembra y cosecha. Han visto consecuencias de pecado y recompensas de obediencia. Esta sabiduría los hace consejeros efectivos. Pueden hablar a joven luchando con tentación porque recuerdan su propia lucha y saben tanto peligro de ceder como poder de resistir. Pueden aconsejar a alguien enfrentando decisión difícil porque han enfrentado sus propias decisiones y visto resultados. Pueden confortar afligido porque han caminado a través de aflicción y conocen Dios como consolador. Pablo tenía esta sabiduría integrada. No solo predicó sobre gracia, vivió transformación de perseguidor a apóstol. No solo enseñó sobre sufrimiento por Cristo, llevó marcas en su cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo podía consolar porque había sido consolado. Podía enseñar porque había aprendido. Tenía sabiduría integrada. Sí, tienes 40 o más, y puedes mirar atrás y ver cómo Dios ha sido fiel, cómo palabra ha sido probada verdadera en tu vida, cómo experiencia te ha dado sabiduría que no tenías a los 25. Esta es cuarta razón por la que estás preparado para nivel mayor de ministerio e impacto. Tienes no solo conocimiento, sino sabiduría. No solo teoría, sino testimonio. No solo información, sino transformación integrada. La quinta razón por la que vida de elegido a menudo alcanza nuevo nivel alrededor de 40 es consolidación de identidad en Cristo que finalmente se vuelve inquebrantable.
En juventud, incluso cristiano comprometido, a menudo lucha con identidad. ¿Quién soy? ¿Qué me define? ¿Cuál es mi valor? Luchan con inseguridades, comparaciones, necesidad de aprobación de otros. Pueden conocer teológicamente que son hijos de Dios, pero no han interiorizado esto profundamente. Su identidad todavía fluctúa basado en opiniones de otros, éxitos o fracasos, apariencia, logros. A los 40, después de décadas de ser refinado por Dios, después de suficiente rechazo de mundo, después de suficiente afirmación de Dios, identidad en Cristo generalmente se consolida en nivel profundo. Ya no estás tratando de probarte, ya no necesitas impresionar, ya no estás devastado por críticas o inflado por elogios. Sabes quién eres en Cristo y eso es suficiente. Esta consolidación de identidad es liberadora. Libera al elegido para funcionar en llamado sin ser paralizados por miedo a fracaso o necesidad de aprobación. Gálatas capítulo 2 versículo 20 se vuelve realidad vivida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No yo, sino Cristo. Identidad anclada completamente en Él. Esta identidad consolidada significa que elegido a los 40 puede soportar oposición sin desmoronarse. Pueden funcionar en llamado incluso cuando nadie aplaude. Pueden obedecer a Dios incluso cuando significa perder aprobación humana. Pueden mantenerse firmes en verdad incluso cuando los hace impopulares. ¿Por qué? Porque saben quiénes son. No necesitan validación externa porque tienen afirmación interna del Espíritu Santo. Pablo tenía esta identidad consolidada. Dijo en 1 Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4: A mí muy poco se me da de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. No le importaba juicio humano, su identidad estaba segura en Cristo. Si tienes 40 o más y notas que ya no te afectan opiniones de otros como solían hacerlo, que puedes funcionar en tu llamado sin necesitar aplauso constante, que sabes quién eres en Cristo y eso es suficiente. Esta es quinta razón por la que estás entrando a plenitud de propósito. Identidad consolidada te libera para ser usado poderosamente sin ser corrompido por elogio o destruido por crítica. La sexta razón por la que vida de elegido a menudo se intensifica después de 40 es liberación de dones espirituales y autoridad que Dios ha estado conteniendo hasta que madurez y carácter estuvieran listos para manejarlos. Dios da dones, pero no siempre los libera inmediatamente en su plenitud. ¿Por qué? Porque dones sin carácter son peligrosos, dones sin madurez pueden corromper, autoridad espiritual sin humildad puede destruir. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 advierte sobre nombrar nuevo convertido como obispo, porque podría envanecerse y caer en condenación del diablo. Nueva persona en fe puede tener dones, pero darles posición de autoridad antes de que carácter sea probado es peligroso. Caen en orgullo. Dios es sabio. Planta dones en elegido joven, pero a menudo contiene liberación total de esos dones hasta que tiempo es correcto, hasta que carácter ha sido probado, hasta que humildad ha sido forjada, hasta que dependencia de Dios ha sido establecida. Alrededor de 40, después de décadas de refinamiento, Dios a menudo libera dones en nueva medida. Profeta que ha tenido palabra de Dios, ocasionalmente de repente encuentra flujo profético, abriendo con mayor claridad y frecuencia. Maestro que ha enseñado fielmente de repente, encuentra profundidades de revelación abriéndose. Evangelista que ha compartido fielmente de repente, ve unciones para salvación manifestándose poderosamente. Esta liberación viene porque Dios ahora puede confiar en el elegido con mayor poder sin que se corrompa. Han sido humillados suficientes veces para no tomar crédito. Han fallado suficientes veces para saber que es poder de Dios, no el suyo.
Han esperado suficiente tiempo para no tomar por sentado cuando Dios se mueve. Junto con liberación de dones, viene autoridad espiritual aumentada, autoridad en oración, autoridad sobre demonios, autoridad para hablar verdad con poder, autoridad para liderar. Esta autoridad no es autoproclamada, es reconocida. Personas sienten peso cuando el elegido maduro habla. Demonios tiemblan cuando el elegido con autoridad probada ora. Puertas se abren cuando el elegido con autoridad dada por Dios se acerca. Jesús esperó hasta alrededor de 30 para comenzar ministerio público. ¿Por qué? No porque no tenía dones antes, sino porque tiempo de Dios para liberación total no había llegado. Cuando comenzó, lo hizo con autoridad. Marcos capítulo 1, versículo 22, dice que personas estaban asombradas de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como escribas. Autoridad real. Apóstoles recibieron dones en Pentecostés, pero autoridad y poder se incrementaron con tiempo mientras maduraban. Pedro comenzó predicando con poder, pero Pedro, años después, era aún más poderoso. Si tienes 40 o más, y sientes que dones que han estado en ti están siendo liberados en nueva medida, que autoridad está aumentando, que cuando oras cosas suceden que no sucedían antes, esta es sexta razón por la que estás entrando a tu temporada. Dios te confía ahora con lo que no podía confiarte antes. Tienes madurez para manejarlo. La séptima razón por la que vida de elegido a menudo alcanza nuevo nivel después de 40 es posicionamiento estratégico de Dios que finalmente se alinea. Por años, elegido puede haber estado en lugares, trabajos, relaciones que parecían desconectados de llamado. Se preguntaban, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué Dios no me mueve a donde debo estar? Pero Dios estaba posicionando estratégicamente. Cada lugar, cada trabajo, cada relación era parte de tejer tapiz que solo tiene sentido cuando miras atrás. Alrededor de 40, piezas comienzan a caer en lugar. Conexiones hechas años atrás de repente se vuelven críticas. Habilidades aprendidas en trabajos no relacionados de repente se vuelven exactamente lo que necesitas para ministerio. Experiencias que parecían desperdiciadas de repente se vuelven fundamento para autoridad en área específica. José es ejemplo perfecto. Años en casa de Potifar aprendiendo administración. Años en prisión aprendiendo paciencia y confianza en Dios. Todo parecía desperdiciado hasta que repentinamente, a los 30, fue posicionado como segundo al mando de Egipto. Cada experiencia previa fue preparación para este momento. Esther fue posicionada en palacio para tal tiempo. Nehemías fue posicionado como copero del rey para tal tiempo. Daniel fue posicionado en Babilonia para tal tiempo. Dios posiciona estratégicamente durante años y liberación viene cuando tiempo es perfecto. A los 40, elegido a menudo ve posicionamiento alineándose. Dios abre puerta que coloca exactamente donde necesitan estar. Conecta con personas que necesitan conocer. Proporciona recursos que necesitan. Alinea circunstancias de manera que solo Dios podría haber orquestado. Este posicionamiento estratégico no es accidente. Es resultado de Dios moviendo piezas durante años, preparando todo, esperando momento perfecto para liberar elegido en posición de máximo impacto. Si tienes 40 o más y ves cómo experiencias aparentemente no relacionadas de repente tienen sentido, cómo conexiones están alineándose, cómo estás siendo posicionado de maneras que solo Dios podría orquestar, esta es séptima razón por la que tu temporada está llegando. Posicionamiento estratégico de Dios finalmente se está alineando. La octava razón por la que vida de elegido a menudo se profundiza después de 40 es sabiduría práctica, probada que viene de décadas de navegar vida real, incluyendo fracasos, recuperaciones y lecciones aprendidas de manera difícil. Hay diferencia entre conocimiento teórico y sabiduría práctica. A los 25 puedes tener conocimiento. Has leído libros, estudiado, aprendido principios, pero no has vivido suficiente para tener sabiduría práctica. A los 40 has vivido. Has cometido errores y aprendido de ellos.
Has tenido éxitos y entiendes qué contribuyó. Has navegado situaciones complejas y desarrollado discernimiento de cómo manejarlas. Esta sabiduría práctica es invaluable. Significa que cuando enfrentas desafío, no solo tienes teoría, sino experiencia probada. Sabes qué funciona y qué no funciona porque lo has vivido. Proverbios está lleno de sabiduría práctica. No solo información teológica, sino guía práctica para vida. Y gran parte fue escrito por Salomón, quien tenía experiencia para respaldar sabiduría. A los 40, Elegido ha desarrollado sabiduría práctica en muchas áreas. Saben cómo manejar conflictos porque han navegado muchos. Saben cómo administrar finanzas porque han experimentado tanto abundancia como escasez. Saben cómo liderar porque han seguido tanto buenos como malos líderes. Saben cómo construir relaciones porque han experimentado tanto saludables como tóxicas. Esta sabiduría práctica los hace mentores efectivos. Pueden guiar jóvenes no solo con teoría, sino con experiencia real. Pueden advertir sobre trampas porque han caído en ellas. Pueden animar en pruebas porque han caminado a través de similares. Pablo instruyó a Timoteo basado en sabiduría práctica probada, no teoría sino lecciones de décadas de ministerio. Segunda de Timoteo es lleno de consejo práctico forjado en experiencia. Si tienes 40 o más y ves que tienes sabiduría práctica que jóvenes necesitan, que puedes guiar basado en experiencia, no solo teoría, esta es octava razón por la que estás equipado para mayor nivel de ministerio e impacto. Tienes sabiduría probada que viene de vivir. La novena y final razón por la que vida de elegido a menudo alcanza urgencia nueva después de 40 es conciencia agudizada de urgencia de eternidad y brevedad de tiempo que típicamente se intensifica con edad. A los 25, sientes que tienes todo el tiempo del mundo. Eternidad parece distante. Urgencia es baja. Puedes procrastinar obediencia pensando que tendrás tiempo después. A los 40, perspectiva cambia. Comienzas a darte cuenta de que tiempo es limitado. Vida es corta. Eternidad está más cerca que antes. Esta realización crea urgencia santa. Ya no puedes perder tiempo en cosas que no importan. Ya no puedes posponer obediencia. Ya no puedes jugar con tu llamado. Salmo 90, versículo 12. Ora, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar días, darse cuenta de finitud de tiempo, trae sabiduría de urgencia. Santiago capítulo 4, versículo 14. Pregunta: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vida es neblina. Aquí hoy, desaparecida mañana. A los 40, esta verdad se vuelve real de manera que no era a los 25. Has visto personas morir, has asistido a funerales, has visto cómo rápido pasa tiempo. Esta conciencia crea urgencia que impulsa acción. Ya no estás satisfecho con fe tibia, ya no estás contento con ministerio mínimo, ya no puedes justificar vivir para ti mismo cuando eternidad está en juego. Conocí hombre llamado Pedro que experimentó esto poderosamente. A los 30 era creyente, pero vivía principalmente para éxito en negocios. Pensaba que tendría tiempo para servir a Dios seriamente después de construir su carrera. A los 45 asistió a funeral de amigo de misma edad que murió repentinamente. Sacudió a Pedro profundamente. Se dio cuenta de que no tenía garantía de mañana. Podría morir a los 50 o 60 sin haber hecho nada significativo para el reino de Dios. Esa realización creó urgencia que transformó su vida. Pedro reestructuró toda su vida, vendió su negocio y tomó posición que pagaba menos pero le daba tiempo para ministrar. Él y su esposa comenzaron a organizar cenas evangelísticas semanalmente. Comenzó grupo de discipulado de hombres. Invirtió en misioneros. Usó sus habilidades de negocios para ayudar a iglesias con estrategia. En 5 años, de 45 a 50, Pedro había impactado más vidas para eternidad que en 45 años previos. Cuando le pregunté qué cambió, dijo: la urgencia de eternidad. A los 30 pensaba que tenía para siempre. A los 45 me di cuenta de que tiempo es corto. Cada día importa. Cada conversación es oportunidad.
Cada recurso que tengo es herramienta para impacto del reino. No puedo perder tiempo más. Me estoy quedando sin tiempo para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Esta urgencia santa es lo que a menudo marca a elegido después de 40. Se dan cuenta de que tiempo no es ilimitado. No pueden procrastinar más. Llamado debe ser cumplido ahora. Esta urgencia, combinada con toda maduración, discernimiento, sabiduría, identidad, dones y posicionamiento, descrito en 8 razones previas, crea momentum espiritual poderoso. Elegido no solo sabe qué debe hacer, sino siente compulsión divina para hacerlo ahora. Procrastinación disminuye. Audacia aumenta. Disposición a sacrificar por reino se vuelve más fuerte. Por esto muchas de mayores hazañas en reino de Dios han sido logradas por aquellos que habían pasado su juventud. Tenían sabiduría de experiencia, paciencia forjada en prueba, identidad firmemente establecida en Cristo, dones liberados para propósito y, crucialmente, urgencia de eternidad impulsándolos. A los 40, esta urgencia a menudo se convierte en motor primario en vida de elegido. Tiempo ya no es recurso infinito, sino oportunidad limitada para impactar lo que es eterno. Si sientes que tiempo pasa más rápido, que cosas del mundo parecen cada vez menos importantes y que hay fuego dentro de ti para cumplir propósito de Dios mientras es de día, esta puede ser señal de esta urgencia divina. Mis hermanos y hermanas elegidos, hemos llegado al final de esta jornada de revelación sobre 9 razones espirituales por las que vida de elegido de Dios a menudo encuentra su verdadero comienzo y mayor expresión después de 40 años. Si estás acercándote a 40 o ya has pasado esta marca y te identificas con estas verdades, sepas que no estás solo. Este es patrón de Dios para muchos de sus elegidos. En lugar de temer paso de años, abraza esta fase con fe y expectación. Mira atrás y ve cómo Dios te ha preparado. Mira adentro y reconoce maduración y dones que Él ha liberado. Mira adelante con certeza de que lo mejor de Dios para tu propósito puede estar apenas comenzando. No permitas que el mundo defina lo que envejecimiento significa. Para elegido, cada año bajo mano de Dios es paso más cerca del cumplimiento total de tu destino eterno. A los 40, 50, 60, 70 años o más, si Dios te ha dado vida y aliento, tiene propósito para que cumplas. Dios tiene reloj diferente para sus elegidos. Reloj sincronizado con maduración del Espíritu y preparación para llevar gloria y responsabilidad de su reino. Para muchos de ustedes, fase más poderosa y fructífera de su vida en reino está apenas comenzando. Desierto fue preparación, pruebas fueron desarrollo de carácter, espera fue posicionamiento. Y ahora, a los 40 y más allá, estás entrando en plenitud de tu llamado. Conclusión de desierto, maduración de alma y espíritu, perfección de discernimiento, integración de experiencia con palabra, consolidación de identidad en Cristo, liberación de dones y autoridad, posicionamiento estratégico, sabiduría práctica probada y urgencia de eternidad. Todas 9 razones convergen para hacerte instrumento poderoso en manos de Dios en esta etapa de vida. Ahora, si este mensaje tocó tu espíritu y resonó con verdad en tu corazón, te invito a ser parte de nuestra comunidad de elegidos en Mensaje de Jesús. Suscríbete al canal ahora mismo si aún no lo has hecho. Activa campana para ser notificado cuando nueva revelación sea liberada. Deja tu like en este video si te edificó. Comparte este mensaje con otros elegidos que necesitan escuchar esta verdad. Y por favor, deja tu comentario abajo. Comparte tu edad y cómo percibes esta fase de vida a luz de este mensaje. Tus experiencias son valiosas y animarán a otros. Escribe en comentarios: mi vida está comenzando a los, y luego comparte tu edad. Construyamos comunidad de testimonio. Si estás bajo 40 y preparándote para esta temporada, comenta: me estoy preparando para mi tiempo señalado. Si estás sobre 40 y viviendo esta realidad, comenta: mi llamado está manifestándose después de 40. Y ahora permíteme orar sobre ti. Padre Dios, me paro ante ti en nombre de cada elegido que ha visto este mensaje.
Gracias por tu tiempo perfecto en sus vidas. Gracias por temporadas de desierto que los prepararon. Gracias por pruebas que los maduraron. Gracias por cada año que parecía desperdiciado, pero fue en realidad estratégico en tu plan. Señor, oro por aquellos acercándose a 40. Dales fe para confiar en tu tiempo. Ayúdalos a ver que preparación es proposital. Fortalécelos para perseverar a través de desierto, sabiendo que los estás haciendo listos para su tierra prometida. Oro por aquellos que han pasado 40 y están experimentando convergencia de estas 9 razones. Libera plenitud de lo que has preparado para ellos. Abre puertas que has estado guardando para tiempo señalado. Conéctalos con personas, recursos y oportunidades que se alineen con su llamado. Activa sus dones con poder. Posiciónalos estratégicamente para máximo impacto del reino. Para aquellos que sienten que han desperdiciado años o comenzaron tarde, Padre, recuérdales que tu tiempo es perfecto. Redime años que parecían perdidos. Así como restauraste años que langostas habían comido para Israel, restaura y multiplica lo que fue perdido. Usa cada experiencia, incluso fracasos y demoras, para tu gloria. Señor, da a cada elegido urgencia santa de eternidad. Ayúdalos a numerar sus días y aplicar sus corazones a sabiduría. Que vivan cada día restante, con enfoque en lo que importa para tu reino. Protégelos de mentiras del enemigo, de que son demasiado viejos o demasiado tarde. Renueva su fuerza como águila, a los 40, 50, 60, 70 y más allá, que cumplan cada propósito que has ordenado para ellos. Declaramos que lo mejor está por venir para tus elegidos. Su ministerio más impactante está adelante. Su mayor fructificación aún está por manifestarse. Su intimidad más profunda contigo espera. Recibimos esto por fe en poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, hermanos y hermanas, reloj de Dios es diferente del reloj del mundo. No midas tu vida por estándares mundanos de éxito o tiempo. Mídela por propósitos de Dios, siendo cumplidos a través de tu vida rendida. A los 40 y más allá, no estás declinando. Estás ascendiendo a plenitud de tu llamado. No estás pasado tu mejor momento. Estás entrando a tu tiempo señalado. Años de preparación están dando paso a años de manifestación. Tu desierto está concluyendo. Tu tierra prometida espera. Permanece firme, vigilante y listo para operar en propósito para el cual fuiste llamado. Que gracia de nuestro Señor Jesucristo, amor de Dios y comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Nos encontraremos en próximo video con otro mensaje poderoso de Mensaje de Jesús. Permanece en paz. Tu vida a los 40 y más allá está apenas comenzando en plan perfecto de Dios.